Recordar la definición de dinámica. Recuerda que la dinámica, al igual que la cinemática, estudian el movimiento. ¿Listo? La gran diferencia es que en la dinámica se estudian básicamente las causas del movimiento. ¿Listo? Entonces yo te pregunto, a ver, si yo tengo un cuerpo en movimiento, ¿quién puede generar ese movimiento, ese posible movimiento? ¿Quién es la principal causa del movimiento? Entonces, se sabe que la principal causa del movimiento de un cuerpo vienen a ser las fuerzas. Por lo tanto, imaginemos que por aquí yo tengo un objeto cualquiera de masa m y voy a someter este objeto a varias fuerzas. Por ejemplo, una fuerza F1. ¿Listo? Por ejemplo, tengo por aquí, se somete a otra fuerza F2. Sometemos el objeto a una fuerza F3. Y así, puedo someter el cuerpo a muchas fuerzas. Vamos a suponer hasta una fuerza enésima. Entonces, yo te pregunto, cada una de estas fuerzas, ¿qué cosa va a generar sobre el cuerpo? Lo que va a generar cada una de estas fuerzas va a ser un posible movimiento, ¿cierto? Pero no voy a estudiar fuerza por fuerza, ¿no? Eso sería muy tedioso. Analizar cada fuerza uno por uno sería un poco complicado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo no voy a analizar fuerza por fuerza, lo que voy a hacer es analizar la resultante de todas esas fuerzas. Entonces, en vez de dibujar todas las fuerzas, lo que debemos hacer en los problemas es graficar solamente una. Solamente vamos a graficar una sola fuerza, a la cual vamos a llamar fuerza resultante. ¿Listo? Ahora, tú debes recordar, ¿no? ¿Cómo se calculaba la fuerza resultante? La fuerza resultante era la suma de todas las fuerzas, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que debemos hacer en esta semana. Analizar básicamente la fuerza resultante. ¿Listo? Y al analizar esa fuerza resultante, lo que se generan son las tres llamadas leyes de Newton. Tú analizas la fuerza resultante y generamos las tres leyes de Newton. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar cada una de estas leyes. Ponemos por aquí. Primera ley de Newton. Recuerda que la primera ley de Newton también es conocida como ley de la inercia. Primera ley de Newton. Entonces, nuestra primera ley de Newton es la llamada ley de la inercia. ¿Qué nos dice esta primera ley? Nos dice, si un cuerpo está sometido, si un cuerpo, un objeto, está sometido a una fuerza nula, o mejor dicho, la fuerza resultante sobre el cuerpo es nula, si la fuerza resultante es igual a 0, es nula, entonces se generan dos situaciones. ¿Listo? Según la primera ley de Newton, si la fuerza resultante vale 0, se generan dos casos. Vamos a poner. Tenemos nuestro caso número 1 y el caso número 2. ¿Listo? A ver. ¿Qué nos dice el caso número 1? Si la fuerza resultante es 0, entonces el objeto es posible que no se mueva. ¿Listo? Es posible que el objeto esté en reposo. ¿Listo? Mira, observa. Si la fuerza resultante es 0, entonces podemos decir que el cuerpo está en reposo. Profesor, ¿qué significa que esté en reposo? Significa que su rapidez o su velocidad debe ser 0. Ese es nuestro primer caso. Si en un problema te dicen la fuerza resultante es 0, entonces una de las posibilidades es que el cuerpo esté en reposo. Una de las posibilidades es que el cuerpo esté en reposo. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso viene a ser cuando el cuerpo sí se mueve, pero esa rapidez que adquiere el cuerpo, esa rapidez con la que se mueve el cuerpo, es una rapidez constante. Su valor viene a ser constante. Entonces, profesor, si su velocidad, su rapidez es constante, entonces estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU. Claro, entonces chicos, por favor, no se olviden que la primera ley de Newton o ley de la inercia nos da dos situaciones, dos casos. Si la fuerza resultante es 0, entonces puede ocurrir cualquiera de estos dos. Que el cuerpo esté en reposo o que el cuerpo se mueva con velocidad constante. Ahora, ¿qué más podemos aplicar nosotros en los problemas? En los problemas podemos decir lo siguiente. Si nuestra fuerza resultante que nos dan es 0, entonces podemos decir
que las fuerzas que están dirigidas hacia arriba son iguales a las fuerzas que están dirigidas hacia abajo. Se deben compensar las fuerzas que van hacia arriba con las que van hacia abajo. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que las fuerzas que van a la derecha se compensan con las fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Listo? Eso es para calcular fuerzas en el eje X o en el eje Y. Es decir, siempre que la fuerza resultante es cero, va a existir fuerzas que se van a compensar. ¿Listo, chicos? Entonces, de eso se trata la primera ley de Newton o ley de la inercia. ¿Listo? Cuando la fuerza resultante es cero, se generan dos situaciones. Entonces, yo te pregunto, si en una alternativa, una proposición de verdadero o falso, te dicen lo siguiente. Sobre un cuerpo, la fuerza resultante es cero. Mira, te dicen lo siguiente. La fuerza resultante es cero. Entonces, el cuerpo está en reposo. Dime, ¿esa proposición será verdadera o será falsa? Mira, si la fuerza resultante sobre el cuerpo es cero, entonces el cuerpo está en reposo. Esa proposición debe ser falsa. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que según la primera ley de Newton, si la fuerza resultante es cero, el cuerpo puede estar en dos estados. Puede estar en reposo o puede estar con velocidad constante, con mRU. Entonces yo no puedo asegurar que esté en reposo. No, no lo puedo asegurar. ¿Listo? Pero mira, ¿qué pasaría si nos dan lo siguiente? A ver, ¿qué pasaría si ahora te dicen, el cuerpo está en reposo? Entonces, la fuerza resultante es cero. Dime, si el cuerpo está en reposo, entonces, ¿la fuerza resultante es cero? A ver, profesor, si el cuerpo está en reposo, eso significa que su fuerza, ¿cuánto ha sido? Cero, ¿no? Entonces, esa proposición sí sería verdadera. ¿Listo, chicos? Tengan mucho cuidado, por favor, con esas preguntas de verdadero o falso. ¿Listo, chicos? Ahora veremos nuestra segunda ley de Newton. A ver, segunda ley de Newton. También conocida como la ley de las fuerzas. Segunda ley de Newton. Recordemos un poquito. En la primera ley de Newton vimos cuando la fuerza resultante es cero, ¿no? Por lo tanto, ahora en la segunda ley de Newton, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cuando la fuerza que actúa sobre el cuerpo, esa fuerza resultante, debe ser diferente de cero. ¿Listo? Cuando esa fuerza resultante sea diferente de cero. Entonces, ¿qué nos dice Newton cuando la fuerza resultante es diferente de cero? Si nuestra fuerza resultante es diferente de cero, entonces el cuerpo adquiere una aceleración. ¿Listo? El cuerpo se va a mover con cierta aceleración. Pero esta aceleración tiene la misma dirección que la fuerza resultante. Si la fuerza resultante es a la derecha, entonces nuestra aceleración también será a la derecha. Si la fuerza resultante es hacia abajo, la aceleración también será hacia abajo. Por favor, no te olvides. La dirección de la aceleración es la misma que la fuerza resultante. Ahora, ¿qué más se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente, chicos. Se cumple que nuestra aceleración se puede calcular dividiendo la fuerza resultante entre la masa. ¿Listo? De esa manera nosotros podemos calcular la aceleración del cuerpo. Ahora, cabe mencionar que esta expresión no es muy conocida, ¿no? Tú la conoces de esta forma. Tú conoces la expresión de la segunda ley de Newton como fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Es la misma expresión, solamente que nos indican situaciones distintas. Por ejemplo, a ver, la primera expresión que está en rojo nos indica que a partir de una fuerza sobre un cuerpo de masa m se genera una aceleración. ¿Listo? Y eso es lo que nos plantea la segunda ley de Newton, ¿no? Que debido a una fuerza sobre un cuerpo se genera una aceleración. En cambio, la segunda expresión de aquí nos dice, si un cuerpo tiene aceleración de masa m, entonces existe una fuerza. Y eso no es correcto, ¿no? ¿Quién es primero, la fuerza o la aceleración? Recordemos que primero es la fuerza y debido a una fuerza se genera una aceleración. ¿Listo, chicos? Por lo tanto, de manera práctica nosotros en los problemas vamos a usar la segunda expresión. Fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. Donde vas a observar que la fuerza resultante y la aceleración deben tener la misma dirección. Ambas deben tener la misma dirección.
¿Listo, chicos? Ahora mencionemos nuestra tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Conocida como ley de acción y reacción. ¿Listo? Conocida como la ley de acción y reacción. ¿Listo? A ver, para entender un poco mejor esto, vamos a hacer un pequeño gráfico. ¿Listo? Imaginemos, ¿no?, que estamos viendo el partido de fútbol, la selección va a jugar. ¿Listo? ¿Listo? Pero mira, algo que pocas veces ocurre. La selección pierde su partido. ¿Listo? Vamos a ver. La selección pierde su partido. Entonces tú estás enojado, sales a la calle, quieres desatar tu furia. Por lo tanto, empiezas a golpear a la pared, empiezas a golpear un muro, empiezas a golpear una roca, imaginemos. Entonces empiezas a patear una roca. ¿Listo? Entonces, ahí está. Entonces golpeas una roca. Pateas una roca desatando tu furia. Entonces yo te pregunto, a ver, cuando tú pateas o golpeas una roca, entonces lo que estás haciendo es ejercer una fuerza sobre la roca, ¿no?, sobre la piedra. Pero dime, ¿tú no sientes algún dolor debido al golpe? Claro, tú también sientes un dolor debido al golpe, debido al contacto con la roca, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos suponer? Podemos suponer que la roca también está ejerciendo una fuerza sobre tu pie, ¿cierto? Profesor, pero la roca, ¿cómo va a ejercer una fuerza? Bueno, no directamente lo ejerce él, ¿cierto? Solamente que la roca, debido al contacto, está reaccionando. ¿Listo? A eso se le llama la tercera ley de Newton. Debido a una fuerza que tú aplicas, el otro cuerpo reacciona con una fuerza similar, pero en dirección contraria. A ver, para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo, vamos a separar el contacto o el golpe que ha ocurrido entre los dos cuerpos, entre la roca y el pie. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a separar ese contacto, ese golpe. Entonces vamos a observar lo siguiente. Si tú analizas a la roca por aquí y analizas al pie, a tu pie, por aquí, ¿qué cosa es lo que voy a observar? Vas a observar lo siguiente. Va a haber una fuerza ejercida por tu pie hacia la roca. Entonces hay una fuerza sobre la roca. ¿Listo? Vamos a llamarle fuerza 1. Hay una fuerza que tú ejerces sobre la roca. Pero debido al contacto, debido al golpe, la roca genera una fuerza sobre tu pie, ¿no?, reaccionando, ¿no?, reaccionando a ese contacto. Por lo tanto, la roca ejerce una fuerza sobre tu pie. ¿Listo? Por lo tanto, podemos decir que hay una fuerza sobre la roca y una fuerza sobre tu pie. Esa fuerza que actúa sobre tu pie es la que tú sientes como un dolor. En cambio, la fuerza 1 es la que siente la roca debido al golpe. ¿Listo? Por lo tanto, una de ellas se considera fuerza de acción y la otra fuerza de reacción. ¿Listo? Entonces, tomamos nota por aquí. Nuestra fuerza 1, que es la que tú aplicas sobre la roca, sería la fuerza de acción. Y la fuerza que tú sientes debido al contacto es la fuerza de reacción. ¿Listo? Entonces, en todo contacto entre dos cuerpos existe una fuerza de acción y una fuerza de reacción, conocidas también como una cupla de fuerzas. ¿Listo? ¿A qué se refiere una cupla de fuerzas? Esta cupla de fuerzas, notas que es una fuerza 1 y una fuerza 2, ¿no? Uno va a la derecha y otro va a la izquierda. Entonces, podemos decir que según la tercera ley de Newton, si tú golpeas a una roca con una fuerza de 20, ¿cuánto es lo que tú sientes de regreso? También sentirás una fuerza de 20. Por lo tanto, la conclusión sería la siguiente. Las magnitudes de las dos fuerzas de acción y reacción, ¿cómo deben ser? Deben ser iguales. La fuerza 1 y la fuerza 2 deben tener la misma magnitud. ¿Listo? Pero de manera vectorial, ¿listo?, como vectores, de manera vectorial, ¿qué es lo que va a ocurrir? De manera vectorial se va a cumplir que la fuerza 1 es igual a menos la fuerza 2. ¿Listo? El negativo, pero de manera vectorial. Por lo tanto, si en una proposición te dicen, según la tercera ley de Newton, la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. Dime,
Según la tercera ley de Newton, la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. ¿Eso es verdadero o eso es falso? Bueno, esa proposición sería falsa, ¿no? Porque la fuerza de acción y la fuerza de reacción no son iguales. Sus magnitudes son iguales. Sus magnitudes, estas dos magnitudes son iguales. Pero como fuerza, como cantidad vectorial, son diferentes. Uno va a la derecha y el otro va hacia la izquierda. Es decir, tienen direcciones contrarias. ¿Listo, chicos? Tengan mucho cuidado. Por lo tanto, según la tercera ley de Newton, existe una fuerza de acción y existe también una fuerza de reacción, donde sus magnitudes, ¿cómo son? Son iguales, pero direcciones contrarias. ¿Listo, chicos? Entonces, hasta ahí hemos visto las tres leyes de Newton. Ahora, lo que debemos recordar es, si yo voy a analizar las fuerzas sobre un cuerpo, ¿qué fuerzas debo recordar? ¿Qué fuerzas debo analizar? ¿Listo? Y eso lo vamos a hacer a continuación. ¿Listo, chicos? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es recordar las fuerzas mecánicas. Esas fuerzas que están sobre un cuerpo. ¿Listo? Fuerzas mecánicas. ¿Listo? A ver. Y comencemos por la más importante, ¿no? La más importante de todas es la fuerza de la gravedad. ¿Listo? ¿Qué es la fuerza de la gravedad? Es la fuerza generada por la aceleración de la gravedad, ¿no? Es la fuerza generada debido a la masa de un cuerpo. A ver, por ejemplo, imaginemos que tenemos un cuerpo cualquiera de masa m. ¿Listo? Un cuerpo de masa m. Debido a la gravedad de la Tierra, debido a la gravedad de un planeta, se genera una fuerza dirigida hacia abajo o hacia el centro de la Tierra. Esta fuerza la podemos graficar de esta manera. Desde el centro del cuerpo, dirigida hacia abajo. ¿Listo? Esa es nuestra fuerza de gravedad. ¿Listo? Ahora, el valor de esa fuerza de gravedad, ¿cuánto es? El valor de la fuerza de gravedad lo podemos calcular multiplicando la masa del cuerpo por el valor de la gravedad, bueno, en el planeta donde nos encontremos, ¿no? Si estamos en el planeta Tierra, recordar, ¿no? Recuerda. Si estamos en el planeta Tierra, la gravedad que tú debes usar en la mayoría de los problemas debe ser el siguiente. La gravedad en la superficie del planeta Tierra debe ser igual a 10 metros por segundos al cuadrado. ¿Listo, chicos? Y eso es lo que nosotros vamos a usar. ¿Qué significa eso? Si un cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos, ¿cuánto será la fuerza de la gravedad? Bueno, 5 por la gravedad, que es el valor de 10, sería 50, ¿sí o no? De forma directa nada más, multiplicas por 10. Si la masa vale 2 kilogramos, la fuerza de la gravedad, ¿cuánto será? 20. ¿Listo? Ahora, algo que tú debas recordar también. A la fuerza de la gravedad también se le conoce como el peso. Si en un problema te dicen calcula el valor del peso, entonces el peso, ¿qué cosa es? La fuerza de la gravedad. Y lo calculas multiplicando la masa por el valor de la gravedad. ¿Listo? A ver, siguiente fuerza. Fuerza de reacción. Fuerza de reacción normal. Fuerza de reacción normal. A ver. La fuerza de reacción normal es la fuerza generada debido al contacto entre dos cuerpos. ¿Listo? Es la fuerza generada debido al contacto entre dos cuerpos. A ver. Vamos a poner varias situaciones. ¿Listo? Imaginemos una superficie de esta manera y un cuerpo que está sobre esta superficie. ¿Listo? Tú puedes graficar la fuerza de gravedad, ¿no? Ya. No me interesa todavía esa fuerza de gravedad. Me interesa más que todo la fuerza de reacción normal. Entonces, debido al contacto entre estos dos cuerpos, ¿listo? Se genera una fuerza de reacción normal. Esa fuerza de reacción normal siempre debemos graficarla hacia el cuerpo. Es como si fuera una fuerza que esté hincando al cuerpo. Es una fuerza de reacción debido al contacto, pero hinca hacia el cuerpo, presiona al cuerpo. ¿Listo? Esta es nuestra fuerza de reacción normal. ¿Listo? Ahora, para graficarlos adecuadamente, por favor, no te olvides que esta fuerza de reacción normal siempre es perpendicular a la superficie. Siempre es perpendicular a la superficie. ¿Listo?
Profesor, ¿pero qué pasaría si la superficie fuera inclinada? A ver, si la superficie fuera inclinada, algo así. Grafico al mismo cuerpo. Ya está. Y sigo la definición. La fuerza de reacción normal es una fuerza que presiona el cuerpo, que hinca el cuerpo. ¿Listo? Y esta fuerza de reacción normal debe ser perpendicular a la superficie. Debe ser perpendicular a la superficie. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera tú debes graficar la fuerza de reacción normal o simplemente la normal. Siempre es perpendicular a la superficie y es una fuerza que hinca hacia el cuerpo. ¿Listo, chicos? Ahora veremos la tercera fuerza. Tercera fuerza mecánica que es muy importante para tu análisis de las leyes de Newton. Y es la fuerza de tensión. La fuerza de tensión. Es muy conocida esta fuerza, ¿no? Es la fuerza que se genera al tratar de estirar una cuerda. ¿Listo? La fuerza de tensión es la fuerza que se genera debido a cuando tú tratas de estirar una cuerda, se genera esta fuerza de tensión. Recordad que la fuerza de tensión es una fuerza interna de las cuerdas, de las sogas, de las pitas, de cuerpos que tratan de estirarse. ¿Listo? Ahora, lo más importante es tratar de graficarlas. Graficar esta fuerza de tensión. A ver, vamos a ver casos simples y luego un caso un poquito más elaborado. Imaginemos que tenemos por aquí un techo y del techo tengo una cuerda que sostiene a una lámpara, un cuerpo, por ahí está, miren, un cuerpo cualquiera. Nosotros vamos a tratar de graficar a la fuerza de tensión. Entonces, ¿qué cosa es lo que debo hacer para graficarla? Lo primero es que te recomiendo que a toda esa cuerda, en parte de esa cuerda, hagas un corte imaginario. Ahí está, un corte imaginario. Y si tú quieres graficar la fuerza de tensión que actúa sobre el cuerpo, en este caso la esferita o cuerpo azul, entonces mira, graficas de esta forma. Desde el cuerpo hacia el corte imaginario. Desde el cuerpo hacia el corte imaginario. Ahí está mi fuerza de tensión. Ah, profesor, entonces de esa manera grafico nuestra fuerza de tensión. Sí, del cuerpo hasta el corte imaginario. Esa es mi fuerza de tensión. ¿Listo, chicos? No se olviden, por favor, ¿ya? Del cuerpo hacia el corte. ¿Listo? Profesor, ¿y qué pasaría si estuviera en una superficie inclinada? Por ejemplo, algo así. ¿Listo? Una superficie inclinada. Y también hay una cuerda y también hay un cuerpo. ¿Listo? A ver. Entonces, por aquí tenemos a un cuerpo cualquiera. Y tenemos a una cuerda. ¿Está? De esa forma. Entonces, hacemos lo mismo. Sigue la definición. Haces un corte imaginario. Ahí está, un corte imaginario nada más. Y siempre del cuerpo hacia el corte. Del cuerpo hacia el corte. Esta sería nuestra fuerza de tensión. ¿Listo, chicos? Esa es nuestra fuerza de tensión. Ahora, mira, vamos a ver un caso un poquito más elaborado. ¿Qué pasaría si tengo un cuerpo y está sometido a dos cuerdas? ¿Listo? Cuerda 1 y cuerda 2. ¿Listo? Y estas dos cuerdas están ancladas al techo. ¿Listo? Están ancladas al techo. ¿Listo? Profesor, pero si hay dos cuerdas, supongo que debe haber dos fuerzas de tensión. Claro que sí. Entonces, ¿cómo la vas a graficar? Con la misma definición. Haces un corte imaginario a la primera cuerda, un corte imaginario a la segunda y graficas la fuerza de tensión. Siempre del cuerpo hacia el corte. Siempre del cuerpo hacia el corte. Esta será mi fuerza de tensión. ¿Listo? Pero como son dos cuerdas, ponle tensión 1 y a la otra fuerza que voy a graficar le vamos a poner tensión 2. ¿Listo? Entonces tengo nuestra tensión 1 y nuestra tensión 2. Profesor, ¿y siempre que tengo dos cuerdas, serán tensiones diferentes? Claro que sí. Siempre que son cuerdas diferentes, las tensiones, ¿cómo son? Diferentes. Si hablamos de la misma cuerda, por lo tanto, será la misma tensión. ¿Listo, chicos? Entonces, las fuerzas mecánicas que nosotros vamos a ver en esta semana vienen a ser la fuerza de la gravedad, que es el peso, la fuerza de reacción normal, que es una fuerza perpendicular que hinca el cuerpo, que se genera debido al contacto entre dos superficies, y la fuerza de tensión, que es una fuerza interna debido al posible estiramiento de una cuerda. ¿Listo? Una cuerda, una pita, una soga.
¿Listo? Lo que nos faltaría ver son dos fuerzas adicionales más, que vienen a ser la fuerza de fricción y la fuerza elástica. La fuerza de fricción y la fuerza elástica. Pero a continuación solamente vamos a ver la fuerza de fricción. ¿Y por qué, profesor? Porque la fuerza elástica corresponde a la semana número 6. ¿Listo, chicos? Y eso lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Listo? A continuación vamos a ver la fuerza de fricción. ¿Listo, chicos? Entonces nos toca tratar acerca de la fuerza de fricción. ¿Listo? Fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que viene a ser lo mismo. ¿Listo? A ver, ¿cuándo se genera una fuerza de fricción? Imaginemos, tengo por aquí una superficie y encima de una superficie hay un cuerpo que se empieza a mover, o por lo menos trata de moverse. Recordar que una superficie puede tener rugosidades, puede tener asperezas. ¿Listo? Entonces, debido a esas asperezas, el movimiento o el posible movimiento del cuerpo es un poco tedioso, es un poco obstaculizado, se podría decir, ¿no? Es decir, trata de moverse sobre esa superficie, pero debido a las rugosidades es un poco tedioso el movimiento. Entonces yo te voy a preguntar, si el cuerpo se trata de mover a la derecha y debido a esos bultos que hay en la superficie, se va a generar una fuerza. ¿Listo? Esa fuerza es llamada la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, que es debido a las asperezas de la superficie. Pero por tratarse de una fuerza, debe tener una dirección, se puede graficar como un vector. Entonces yo te pregunto, ¿hacia dónde sería esa fuerza de fricción? ¿Hacia dónde se va a graficar esa fuerza de fricción? De manera sencilla, chicos. ¿Hacia dónde se mueve el cuerpo? Profesor, se mueve a la derecha. Por lo tanto, la fuerza de fricción lo debo graficar en sentido contrario. Es decir, hacia la izquierda. ¿Listo? La fuerza de fricción lo voy a dibujar hacia la izquierda. Ahí está. Esa sería mi fuerza de fricción. Una fuerza dirigida en sentido contrario al movimiento. Ahora, profesor, ¿y qué pasaría si el cuerpo no se mueve? Pero yo trato de mover al cuerpo, pero el cuerpo no se mueve, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que en tu casa tienes una caja muy pesada y tú tratas de mover esa caja, pero el cuerpo no se mueve. Entonces, el posible movimiento está ahí, ¿no? Tú tratas de mover la caja, pero el cuerpo no se mueve. Si tú tratas de moverla a la derecha, por lo tanto, también aparece una fuerza de fricción, que sería nuestra fuerza de rozamiento. Ah, profesor, entonces, la fuerza de fricción aparece cuando el cuerpo se está moviendo o cuando el cuerpo trata de moverse sobre una superficie áspera. Claro que sí. Entonces la fuerza de fricción aparece cuando el cuerpo se mueve sobre una superficie áspera o por lo menos trate de moverse. ¿Listo? Ahora, cada uno de los casos generan dos tipos de fuerza de fricción diferentes. Cada uno de los casos generan dos fuerzas de fricción distintas. ¿Listo? Y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Listo? A ver. Entonces, vamos a tener que analizar la fricción, la fuerza de fricción estática, ¿listo? Y la fuerza de fricción cinética. Profesor, ¿y cuándo se genera la fuerza de fricción estática y cuándo se genera la fuerza de fricción cinética? ¿Listo? A ver, vamos a recordar esta parte. La fuerza de fricción cinética. ¿Listo? A ver. Creo que es fácil de deducir, ¿no? Dime, si la fuerza de fricción es estática, por lo tanto, el cuerpo no se mueve. El cuerpo no se va a mover. Ah, ya, entonces interesante. El cuerpo no se va a mover. ¿Listo? A ver, vamos a ver una situación aquí. ¿Listo? A ver, por aquí una superficie áspera y encima existe un cuerpo que vamos a tratar de moverlo. ¿Listo? Mira, yo aplico sobre el cuerpo una fuerza. ¿Listo? Imaginemos que aplico una fuerza de 10 newton. Pero el cuerpo no se mueve. ¿Qué significa que el cuerpo no se mueva? Que su velocidad, ¿cuánto es? Es 0. Profesor, ¿y por qué el cuerpo no se mueve? Porque en sentido contrario aparece una fuerza de fricción.
¿Listo? Aparece una fuerza de fricción. Pero para que no se mueva, debes recordar la primera ley de Newton, ¿no? Si el cuerpo no se mueve, está en reposo, por lo tanto, la fuerza resultante, ¿cuánto es? Es cero. Es decir, fuerzas que van a la derecha deben ser iguales a fuerzas que van hacia la izquierda. Si tú estás aplicando una fuerza de 10 a la derecha, ¿cuánto debe ser la fuerza que va hacia la izquierda? Bueno, también de 10. Y con eso me aseguro de que el cuerpo no se mueva. Pero tú quieres mover el bloque, tú quieres mover ese cuerpo. Por lo tanto, aumentas el valor de tu fuerza. ¿Listo? Ya no aplicas 10. Voy a aplicar 20, imaginemos. Voy a aplicar una fuerza de 20. A ver, aplico ahora una fuerza de 20 newton. Pero notamos que a pesar de que tú aplicas una fuerza mayor, el cuerpo todavía no se mueve. ¿Listo? Su velocidad es cero, es decir, el cuerpo está en reposo, no se mueve. Profesor, pero si el cuerpo no se mueve, entonces, si hay una fuerza a la derecha, también debe haber una fuerza hacia la izquierda. Y esa fuerza es la fuerza de rozamiento, la fuerza de fricción. Y tú concluyes que la fuerza de fricción, ¿cuánto debe valer? 20 newton. ¿Por qué? Porque el cuerpo no se mueve. ¿Listo? A ver, profesor, pero yo quiero moverlo, sí o sí necesito mover esa caja. Entonces, podemos decir lo siguiente. Mira, voy a aumentar la fuerza con la finalidad de mover al cuerpo. Ahora la fuerza que yo aplico es de 30 newton, mira. Pero mira, oh sorpresa, el cuerpo no se mueve. Pero hay algo que yo presiento. No sé si te habrás dado cuenta que cuando tú tratas de mover un cuerpo, aplicas tu fuerza, no se mueve. Aplicas más fuerza, no se mueve. Pero si aplico un poquito más de fuerza, tú sientes, tú notas que el cuerpo está a punto de moverse. ¿Sí o no? Ah, entonces, profesor, entonces usted me está diciendo, si yo aplico una fuerza de 30 en este caso, entonces siento que el cuerpo está a punto de moverse. Está a punto de moverse. Y si el cuerpo está a punto de moverse, se dice que está en movimiento inminente. Es decir, está a punto de moverse. Profesor, pero no se mueve. Bueno, no se mueve. Pero si no se mueve, quiero que me digas, ¿aparece sí o no una fuerza de fricción? Claro que sí. ¿Y cuánto sería tu fuerza de fricción? Bueno, según la primera ley de Newton, sería 30 newton. Pero si el cuerpo está a punto de moverse, esa fuerza de fricción adquiere su máximo valor. Adquiere el máximo valor. Entonces, estamos hablando de una fuerza de fricción estática máxima. ¿Y por qué es la máxima? Porque después de esto, el cuerpo ya se mueve. Ya se mueve. Es decir, ya no hay una fuerza de fricción estática. Hasta aquí sería su máximo valor. Y esa fuerza de fricción estática máxima se calcula de la siguiente manera. Se calcula multiplicando el coeficiente estático. ¿Listo? Podemos ponerlo así, mira. Eso solamente es una representación. ¿Eh? Fuerza de fricción estática. Con una E la vamos a representar. Por lo tanto, se calcula como el producto del coeficiente estático multiplicado por la fuerza de reacción normal. Donde tú debes recordar, ¿no?, que la fuerza de reacción normal viene a ser la fuerza de contacto entre los dos cuerpos, entre las dos superficies. En este caso, entre el bloque y la superficie que es el piso. Ah, profesor, entonces la fuerza estática máxima se calcula como el coeficiente estático por la fuerza de reacción normal. Entonces, conclusión. ¿La fuerza de fricción estática es una fuerza constante o variable? Bueno, noto aquí que la fuerza de fricción estática ha cambiado su valor, ¿no? Al inicio era 10, luego 20 y hasta que tome su máximo valor, que en este caso sería 30. Ah, entonces la fuerza de fricción estática es una cantidad variable. ¿Listo? ¿Y de quién depende? De la fuerza que se aplica al cuerpo. ¿Listo? ¿Cómo se calcula su valor? Multiplicando un coeficiente, en este caso el coeficiente estático o coeficiente de rozamiento estático, por la fuerza de reacción normal. ¿Listo? Por la fuerza de reacción normal. ¿Listo, chicos? Entonces, si el cuerpo ya está a punto de moverse, dime, ¿qué pasaría si yo aplico una fuerza mayor a 30? Por ejemplo, 31. Entonces, ¿qué va a pasar con el cuerpo? Empieza a moverse. Y esa es la segunda situación que vamos a analizar. Cuando tú aplicas una fuerza mayor a 30, una fuerza que ya genera el movimiento sobre el cuerpo. ¿Listo? Mira,
Ahora he aplicado una fuerza de tal manera que el cuerpo ahora sí empieza a moverse. ¿Listo? Y se empieza a mover a la derecha, imaginemos. Se empieza a mover a la derecha con cierta rapidez o velocidad. ¿Listo? Ya basta. Profesor, pero el cuerpo se está moviendo sobre una superficie rugosa, áspera. Claro que sí. Y debido a que se está moviendo sobre una superficie rugosa o áspera, se va a generar una fuerza de fricción. ¿Listo? Pero ahora, esta fuerza de fricción no será la estática, sino la cinética. ¿Listo? Entonces, siempre que el cuerpo ya esté en movimiento sobre una superficie áspera, se genera una fuerza de fricción cinética. Y esa fuerza de fricción cinética siempre es en contra del movimiento. La pregunta es, ¿y cómo voy a calcular esta fuerza de fricción cinética? Bueno, la fuerza de fricción cinética se calcula multiplicando el coeficiente de rozamiento cinético multiplicado por la fuerza de reacción normal, multiplicado por la fuerza de reacción normal. ¿Listo, chicos? Por lo tanto, ya tengo las dos fuerzas de fricción, la estática y la cinética. La estática aparece cuando el cuerpo no se mueve, o por lo menos está a punto de moverse. Y la cinética cuando el cuerpo ya está en movimiento. ¿Listo? Ambos casos se pueden calcular con el coeficiente por la reacción normal. Solamente que la fuerza de fricción cinética es una cantidad constante. Esta de aquí es una cantidad constante, siempre es la misma. En cambio, la fuerza de fricción estática es una cantidad que varía su valor hasta que tome su valor máximo. Cuando toma su valor máximo, se calcula como coeficiente estático por la reacción normal. No te olvides que este valor se obtiene cuando el cuerpo está a punto de moverse. Cuando el cuerpo está a punto de moverse. ¿Listo? ¿Qué más debemos recordar acerca de la fuerza de fricción? ¿Listo? Mira, por acá, por favor. Vamos a poner una pequeña notita. A ver, nota. ¿Listo? Esta parte es muy importante. Porque en algunos problemas te van a dar los dos coeficientes, pero no te van a decir cuál es cuál. ¿Listo? Por lo tanto, lo que tú debes recordar es lo siguiente. Los dos coeficientes son mayores que 0, pero menores que 1. ¿Listo? Los dos coeficientes de rozamiento son mayores que 0 y menores que 1. Por eso en los problemas tú vas a ver 0,3, 0,4, 0,7. ¿Listo? Menores que 1, pero mayores que 0. Pero uno de ellos es mayor que el otro. ¿Listo? El coeficiente mayor siempre es el coeficiente estático y el menor es el coeficiente cinético. Entonces, en base a esa comparación, yo ya puedo saber qué valor nos están dando. ¿Listo? Ya podemos saber qué valor nos están dando. ¿Listo, chicos? Por favor, no te olvides esta parte. Porque a veces en los problemas me dan los dos y tú no sabes cuál de ellos vas a usar. Y por favor, no te olvides que va a depender de su valor. Y también va a depender de lo que ocurra con el cuerpo. ¿Sí o no? Porque si el cuerpo está en movimiento, ¿cuál debes usar tú? El cinético. ¿Y el cinético cuál es? El menor. Y si el cuerpo no se mueve, ¿cuál debo usar? El estático. ¿Listo? Que viene a ser el mayor. ¿Listo? Esa parte es muy importante. La segunda parte que también es muy importante y la vamos a colocar por aquí. ¿Listo? Aquí vamos a ver. Vamos a ver. Esta parte es muy, pero muy importante también. A ver. Importante. En algunos problemas es posible que me pidan lo siguiente. Calcule la reacción sobre el cuerpo. Calcule la fuerza de reacción sobre el cuerpo. Mira, si te están pidiendo calcular la fuerza de reacción, tú debes considerar dos fuerzas. ¿Listo? Tú debes considerar dos fuerzas. ¿Listo? A ver, un cuerpo por aquí y se está moviendo, imaginemos a la derecha o trate de moverse hacia la derecha. Y vamos a suponer que la superficie es áspera. ¿Listo? La superficie es áspera. Por lo tanto, graficamos las fuerzas que nos competen. ¿Listo? Si te piden la reacción, tú debes graficar dos fuerzas. Primero, debes graficar la fuerza de reacción normal. ¿Listo? Que no te olvides que siempre es perpendicular a la superficie. Pero también debes graficar la fuerza de fricción. También debo graficar la fuerza de fricción. ¿Listo? La fricción F. De tal manera que debido a estas dos,
debido a estas dos, se genera una sola, llamada nuestra fuerza de reacción. Llamada nuestra fuerza de reacción. Y la pregunta es, ¿cómo se calcula esta fuerza de reacción? Bueno, se puede calcular en base a las otras dos, como la normal al cuadrado más la fricción al cuadrado. ¿Listo, chicos? Por favor, tengan en cuenta eso para algunos problemas. ¿Listo? Si te dicen, calcule la reacción, no te están pidiendo solamente la reacción normal, sino la reacción total. Y la reacción total se genera debido a la reacción normal y a la fuerza de fricción. Por favor, esta parte es muy importante. Pocas veces viene, pero imagínate que te venga en tu examen. ¿Listo, chicos? Por lo tanto, ya hemos conversado todo acerca de la fuerza de fricción, que existen dos tipos, la estática y la cinética. ¿Y qué pasaría si me piden la fuerza de reacción? Debo considerar la fricción y la fuerza de reacción normal. ¿Listo, chicos? Ahora lo que nos tocaría ver, chicos, sería todo acerca de la ley de gravitación universal, que es un tema aparte, se podría decir, ¿no? Pero que es muy importante porque es un tema de examen. El gráfico muestra un cuerpo de masa m igual a 3 kilogramos, sobre el cual se aplica 3 fuerzas. Si la fuerza 3, la fuerza número 3, es igual a 4 newton y el cuerpo adquiere una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado en dirección opuesta a la fuerza 3, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Ya está? Primera proposición, dice, la fuerza resultante sobre el cuerpo tiene la misma dirección y sentido de la aceleración del cuerpo o sobre el cuerpo. Por lo tanto, te dicen, la fuerza resultante tiene la misma dirección y sentido respecto a la aceleración. Entonces yo te pregunto, ¿esa proposición es verdadera o es falsa? Según la segunda ley de Newton, debes recordar, ¿no?, que la fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. Si la fuerza resultante es a la derecha, entonces la aceleración también será a la derecha. Si la fuerza resultante es hacia la izquierda, la aceleración también. Entonces no te olvides, por favor, de esa parte. Proposición número 3. La magnitud de la fuerza resultante sobre el cuerpo es de 6 newton. La magnitud de la fuerza resultante es de 6 newton. Entonces ponemos por aquí. Proposición 1 era verdadero. Vamos con la proposición 2. Dice, la magnitud de la fuerza resultante sobre el cuerpo es de 6 newton. Entonces, según la segunda ley de Newton, ¿qué se cumplía? ¿Te acuerdas? Se cumplía que el valor de la fuerza resultante es igual a la masa por nuestra aceleración. A ver, profesor, reemplacemos los valores. ¿Tú sabes cuánto es la fuerza resultante? No, no lo sé. Ponemos fuerza resultante es igual a la masa del cuerpo. ¿Cuánto es la masa del cuerpo? Mira, te dicen que es una masa de 3 kilogramos. 3. Por el valor de la aceleración. ¿Cuánto es el valor de la aceleración? Mira, dice que es 2. Por lo tanto, el valor de la fuerza resultante, ¿cuánto sería? 6. ¿Pero qué? 6 newton, que es la unidad de fuerza. ¿Listo? Ah, profesor, entonces, ¿la magnitud de la fuerza resultante sobre el cuerpo sería 6 newton? Claro que sí. Esa proposición sería verdadera. ¿Listo? Proposición 2, verdadero. Vamos con la proposición número 3. Proposición número 3 dice, la fuerza resultante de las fuerzas F1 y F2 es de 10 newton. La fuerza resultante entre F1 y F2 es de 6 newton y tiene sentido opuesto a F3. A ver, eso sí está para analizar. Vamos con la proposición número 3. Por favor, analicemos con cuidado. Mira, ahí está el bloque. ¿Dónde está la fuerza F3? Es una fuerza dirigida hacia abajo. ¿Listo? Ahí está. Una fuerza dirigida hacia abajo. Fuerza 3. ¿Listo? Ya está. Y hay dos fuerzas más, ¿no? La fuerza 1 y la fuerza 2. ¿Ya está? Eso lo vamos a poner luego. Pero, ¿qué más sabemos? Sabemos que el cuerpo adquiere una aceleración, pero en dirección opuesta a la fuerza F3. A ver, ¿cómo sería eso? Entonces, existe una aceleración, pero en dirección opuesta, es decir, hacia arriba.
¿listo? Que vale 2. ¿Listo? Y la fuerza F3 me decían que vale 4. Ya está. Entonces yo te pregunto, a ver, si la aceleración está dirigida hacia arriba, por lo tanto, hacia arriba, ¿listo? Hacia arriba, ¿quién debería estar? Bueno, hacia arriba debería estar la fuerza resultante. ¿Sí o no? Si la aceleración es hacia arriba, entonces la fuerza resultante también debe ser hacia arriba. Pero la fuerza 3 es hacia abajo. Por lo tanto, ¿quién debe generar una fuerza dirigida hacia arriba? De tal manera que gane a esa fuerza 3. Bueno, las fuerzas que generan esa fuerza dirigida hacia arriba debe ser la fuerza F2 y la fuerza F1. Entre estas dos fuerzas se genera una sola, que sería la resultante entre 2 y 1. Por lo tanto, esa fuerza que se va a generar entre 2 y 1 debe ser una fuerza dirigida hacia arriba. ¿Listo? Vamos a ponerle fuerza generada entre 1 y 2. Entonces yo te pregunto, fuerza 1 y 2 dirigida hacia arriba, fuerza F3 dirigida hacia abajo, generan ambos una aceleración. Por lo tanto, mira cómo lo vamos a resolver. Observa, por favor. Mira cómo yo aplico la segunda ley de Newton. Aplicando la segunda ley de Newton, diremos, la fuerza resultante debe ser igual a la masa multiplicado por la aceleración. Profesor, ¿y cómo se debe calcular formalmente la fuerza resultante? ¿Listo? Mira, observa. Tú siempre vas a considerar las fuerzas que van en la misma dirección que la aceleración. Si la aceleración va hacia arriba, primero consideras las fuerzas que van hacia arriba. ¿Listo? Dime, si la aceleración es hacia arriba, yo voy a sumar las fuerzas que van hacia arriba, que sería la fuerza 1, 2. Y luego voy a restar las fuerzas que van en dirección contraria, que en este caso sería la fuerza F3. Y esto debe ser igual a la masa multiplicado por nuestra aceleración. ¿Listo? Nuevamente, recuerda por favor, para calcular la fuerza resultante, tú sumas todas las fuerzas que van en la misma dirección que la aceleración. Y luego vas a restar todas las fuerzas que van en dirección contraria. ¿Listo? En este caso sería F fuerza 1, 2 menos la fuerza 3 que vale 4 debe ser igual a la masa que vale 3 kilogramos multiplicado por la aceleración que sería 2. Por lo tanto, notaremos que la fuerza 1, 2 debe ser igual a 10 newton. Debe ser igual a 10 newton. Por lo tanto, podemos concluir que la tercera proposición es verdadera también. Porque recuerda que esa fuerza 1, 2 es el valor o la magnitud de la fuerza resultante entre 1 y la fuerza 2. Por lo tanto, para el problema número 1, la clave sería la A. Problema número 1, la clave es la A, chicos. Listo. Listo, chicos, ahora nos toca resolver el problema número 2. Dice, un móvil de 10 kilogramos de masa se desplaza sobre un camino recto según la ecuación de posición en función del tiempo. X igual a menos 2 más 4t menos 4t cuadrado, donde t es mayor o igual que 0. Donde X se mide en metros y t en segundos. Determine la magnitud de la fuerza resultante que genera dicho movimiento. A ver. Profesor, ¿qué cosa voy a hacer con esa ecuación? ¿Qué cosa debo hacer con la ecuación si es que a mí me están pidiendo fuerza? No me están pidiendo movimiento, no me están pidiendo aceleración, no me están pidiendo velocidad, no me están pidiendo posición. Pero recuerda que la fuerza está relacionada directamente ¿con quién? Con la aceleración. Por lo tanto, de esta ecuación de movimiento, lo que más me importa, ¿qué cosa es? La aceleración. ¿Listo? La aceleración. ¿Listo, chicos? Por lo tanto, copiemos la ecuación y obtengamos la aceleración de ese movimiento. Sería menos 2 más 4t menos 4 por t cuadrado. Entonces, recordando un poquito, de esta ecuación puedo tener tres valores. Posición inicial, velocidad inicial y la aceleración del cuerpo. La posición inicial es igual a menos 2 metros. ¿Listo? Recuerda que era el término independiente, ¿no? La posición inicial era el término independiente. La velocidad inicial era el término lineal. En este caso sería más
4, ¿cierto? Más 4 metros por segundo. Y la aceleración se obtenía del término cuadrático, ¿no? Que es menos 4. Ah, pero debes tener mucho cuidado, que ese menos 4 es la mitad de nuestra aceleración. Es la mitad. Por lo tanto, nuestra aceleración sería menos 8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, de esta ecuación ya hemos obtenido tres valores: posición inicial, velocidad inicial y aceleración del movimiento. ¿Listo? Pero habíamos dicho que lo más importante para nosotros en esta oportunidad viene a ser ¿quién? La aceleración. Entonces, mira, vamos a recrear el movimiento. Recuerda que estamos analizando todo, ¿no? Todo lo que se pueda. Vamos a recrear el movimiento. Mira, observa. Entonces, un móvil, ya está. Dime, ¿hacia dónde se mueve el móvil? Bueno, si la velocidad inicial es más 4, entonces podemos decir que el movimiento es a la derecha. Pero su aceleración es hacia la izquierda. Bueno, entonces la aceleración es hacia la izquierda. Ya está. ¿Y su valor cuánto es? De 8. El negativo, recuerda que te indica solamente la dirección. ¿Hacia dónde es? Hacia la izquierda. ¿Está? Por lo tanto, yo te pregunto, si la aceleración es hacia la izquierda, ¿hacia dónde debe estar dirigida la fuerza resultante? A ver, recordando un poquito la segunda ley de Newton. Si la fuerza está dirigida hacia la derecha, la aceleración también. Si la fuerza está dirigida hacia la izquierda, la aceleración también. Es decir, que la fuerza resultante y la aceleración siempre tienen la misma dirección. Por lo tanto, si la aceleración es hacia la izquierda, yo también debo decir que la fuerza resultante, ¿hacia dónde es? Hacia la izquierda. ¿Y cómo se puede calcular su valor? Aplicando la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Nos dice que el valor de la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Entonces diremos, la fuerza resultante es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa del cuerpo del móvil? 10. Multiplicado por el valor de la aceleración. ¿Cuánto es el valor de la aceleración? Profesor, si la aceleración es menos 8, su valor, su magnitud, ¿cuánto es? Es 8. Por lo tanto, entonces, ¿cuánto será esta fuerza resultante? Bueno, notas por favor que sería 80 newton. 80 newton. Ahora, ten mucho cuidado por favor. Vamos a la pregunta. Determine la magnitud de la fuerza resultante. Este 80 newton, ¿qué viene a ser? La magnitud de la fuerza resultante. Por lo tanto, nuestra clave, ¿cuál sería? La A. Nuestra clave sería la A. Profesor, ¿y por qué tengo que tener énfasis en esa magnitud, en lo que me piden? Porque imaginemos que te hubieran pedido calcule o determine la fuerza resultante. Bueno, si me dicen determinar la fuerza resultante, ¿qué cosa es importante para nosotros? No solamente la magnitud, sino también la dirección. Y notas que la fuerza resultante es una fuerza dirigida hacia la izquierda. Por lo tanto, si me hubieran pedido fuerza, yo tendría que haber puesto menos 80. Pero como me piden solamente magnitud, mi respuesta sería 80 newton. ¿Listo, chicos? Problema número 2, la clave es la A. ¿Listo, chicos? Ahora resolvemos el problema número 3. Dice, desde la parte superior de una torre se sueltan dos esferas del mismo radio y masas, donde la masa de A es igual a 2 veces la masa de B. ¿Listo? Debido a la resistencia del aire, los cuerpos experimentan una fuerza de fricción de la forma F igual a K por B al cuadrado, donde B o V es la velocidad y K es la constante, es una constante. Luego de cierto tiempo, las esferas adquieren una velocidad constante de V sub A y V sub B, respectivamente. Determine la relación de rapidez de A entre rapidez de B. ¿Cuánto será? A ver. Entonces vamos a analizar. ¿Qué te parece si analizamos un cuerpo que está sometido a un cuerpo de masa M y está sometido a una fuerza de fricción de una forma F y genera una rapidez B? Es una fuerza general, ¿ya? Un caso general. Por ejemplo, entonces, bueno, tenemos por aquí un cuerpo que se deja caer, ¿no? Al inicio, la velocidad cuando se suelta es 0, ¿cierto?
pero el cuerpo ingresa donde se encuentra un viento, se encuentra el aire, por lo tanto, debido a eso, experimenta una fuerza de fricción, ¿no? Hasta debido al aire se genera una fuerza de fricción. Si nosotros graficamos esa fuerza de fricción, sería una fuerza contraria al movimiento, ¿sí o no? Porque recuerda que cuando tú dejas caer, el movimiento es hacia abajo. Y una fuerza de fricción genera una fuerza contraria. ¿Listo? Una fuerza F. ¿Listo? Ahora, no es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo también actúa la fuerza de la gravedad, que viene a ser el peso. Entonces, hacia abajo tenemos nuestra fuerza de la gravedad. ¿Listo? ¿Alguna fuerza más habrá? Solamente existe la fuerza de gravedad y la fuerza F de fricción del viento. En esta situación, sí, la única. ¿Listo? Ahora, recuerda que esta fuerza de fricción, ¿de quién depende? Depende de la rapidez, de la velocidad v. ¿Listo? Entonces es muy importante identificar cuánta es la rapidez del cuerpo. Vamos a poner v. Ahora, me dicen que esa rapidez debe ser constante, esa velocidad debe ser constante. Entonces, yo te pregunto, según la primera ley de Newton, ¿qué se cumplía? ¿Te acuerdas? Según la primera ley de Newton, se iba a cumplir que si la velocidad era constante, entonces la fuerza resultante es igual a cero. Entonces, chicos, no te debes olvidar de eso. Si la velocidad era constante, la fuerza resultante iba a ser igual a cero. Entonces, tú debes recordar, si la fuerza resultante era cero, se cumplían dos situaciones, ¿no? Estoy recordando, ¿ah? Se cumplía que las fuerzas que van hacia arriba deben ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. Y las fuerzas que van a la derecha deben ser iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Listo? A ver, analizando esta parte para mi situación. Tengo una fuerza dirigida hacia abajo, que es la fuerza de la gravedad. Recuerda que eso se calcula como masa por la gravedad. Y tengo otra fuerza dirigida hacia arriba, que es la fuerza de fricción debido al viento, ¿no? Debido al aire. Entonces, ¿cómo deben ser ambas? Profesor, si la fuerza resultante es cero, entonces ambas deben ser iguales. A ver, entonces, ponemos por aquí. Si las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo, la fuerza F debe ser igual a la fuerza de la gravedad en magnitud, recuerda, sus valores deben ser iguales. Esta fuerza F se calcula como K por B cuadrado. Y la fuerza de la gravedad se calcula como masa por la gravedad. Por lo tanto, la relación que nos quedaría sería esta. ¿Listo? Y eso es lo que a nosotros nos va a importar. ¿Por qué? Porque ahí está relacionado la velocidad. ¿Listo? Y al final me están pidiendo que analice la relación entre las dos velocidades de los dos cuerpos. Entonces yo puedo aplicar lo mismo, pero para los dos cuerpos. ¿Listo? Ponemos para el cuerpo A y para el cuerpo B. ¿Listo? A ver, por aquí. Para el cuerpo B. ¿Listo? A ver, si estamos con el cuerpo A, se va a cumplir lo siguiente. La constante K multiplicado por la rapidez que adquiere A elevado al cuadrado debe ser igual a la masa de A por la gravedad. ¿Listo? Y para B, ¿qué se cumpliría? La constante K por la rapidez que adquiere B al cuadrado es igual a la masa de B por la gravedad. ¿Listo? Como yo quiero el cociente de las dos velocidades, ¿qué cosa hago con las dos expresiones? Las voy a dividir. ¿Listo? Dividiendo las dos expresiones. Diremos lo siguiente. Constante K por B sub A al cuadrado sobre la constante K por B sub A al cuadrado es igual a la masa de A por la gravedad sobre la masa de B por la gravedad. Por lo tanto, al simplificar, la constante K se iría, la gravedad también, y me quedaría la relación entre velocidades y masas. ¿Listo? Como notas, hay un valor elevado al cuadrado, por lo tanto puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir, o puedo reducir esta parte poniendo lo siguiente.
la velocidad de A entre la velocidad de B, ambos elevados al cuadrado, es igual al cociente de masas. Pero ahí va nuestro dato. Nos dicen que la masa de A es igual a 2 veces la masa de B. Entonces esta masa de A es 2 veces la masa de B. Y esto dividido entre la masa de B, ¿cuánto nos quedaría? Bueno, notas que la masa de B y masa de B se van y nos quedaría igual a 2. Entonces, al sacar o pasar esa potencia de 2 al otro lado, pasaría como raíz y nos quedaría que la rapidez de A entre la rapidez de B debería ser igual a raíz de 2. Debería ser igual a raíz de 2. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo toma un valor de raíz de 2 y nuestra clave para el problema número 3 sería la C. Listo, chicos. Problema número 3, clave C. Vamos a resolver ahora el problema número 5 de esta semana número 5. Dice, el rozamiento es una fuerza que siempre se opone al deslizamiento de un objeto sobre otro. Las fuerzas de rozamiento son muy importantes, ya que nos permiten caminar, utilizar vehículos de ruedas y sostener objetos. Un bloque se está deslizando sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 53 grados con la horizontal. Si el coeficiente de rozamiento cinético es de 0,2, determine la magnitud de la aceleración del bloque. A ver, el problema nos dice que hay un objeto, un bloque, sobre una superficie inclinada, ¿no? Esta superficie inclinada tiene un ángulo de elevación de 53 grados. Ya está. Ponemos por aquí nuestro cuerpo. Ahora, nos están diciendo que está deslizándose. Obviamente, si nos dice que se desliza, entonces es debido a la fuerza y la gravedad. Entonces vamos a notar que el cuerpo se empieza a deslizar o a moverse. ¿Está? Ahora, ¿quién será la culpable de ese movimiento? ¿O quiénes son los culpables? Y para eso, para determinar quiénes son los culpables, lo que debo hacer es identificar las fuerzas sobre el cuerpo. ¿Listo? A ver, primera fuerza, la fuerza de la gravedad. ¿Listo? Recuerda que la fuerza y la gravedad se calcula como masa por la gravedad, ¿no? Dime, ¿cuánto es la masa del cuerpo? Profesor, yo no lo sé, pero la gravedad vale 10. Entonces, vamos a suponer que la masa es m. Por lo tanto, la fuerza y la gravedad sería 10 veces m. ¿Está? Segunda fuerza. Debido al contacto con la superficie está nuestra fuerza de reacción normal, la cual es perpendicular a la superficie. ¿Ya está? ¿Qué otra fuerza más hay? Profesor, la superficie es rugosa, por eso existe un coeficiente de rozamiento cinético. Entonces existe una fuerza de fricción, claro que sí. Y recuerda que la fuerza de fricción siempre es en contra del movimiento. Si el cuerpo está deslizándose hacia abajo, entonces la fuerza de fricción debe ser hacia arriba. ¿Listo? Recuerda que es una fuerza de fricción cinética. Ya está. ¿Qué hacer en estos problemas, chicos? Lo primero que debes hacer es, todas las fuerzas deben ser o bien paralelas al movimiento o perpendiculares al movimiento. Date cuenta que la fuerza de fricción cinética ya es paralela al movimiento y la fuerza de reacción normal es perpendicular. La única que se escapa, ¿quién es? La fuerza del peso o de la fuerza de gravedad. Es inclinada, es oblicua respecto al movimiento. Por lo tanto, lo que debemos hacer es descomponer esa fuerza. Vamos a descomponer. Mira, la manera sencilla es descomponer en una componente paralela y la otra en una componente perpendicular. Pero recuerda que para descomponer necesitamos un ángulo de inclinación, ¿no? Mira, si acá es 53, de manera rápida y sencilla, acá también será 53. De manera práctica, chicos. Por lo tanto, esta componente perpendicular sería la hipotenusa, que es 10m, multiplicado por el coseno de 53. Y la otra sería 10m multiplicado por el seno de 53. Por lo tanto, cada valor, ¿cuánto sería? Recordemos, coseno de 53 es igual a 3 quintos. 3 quintos. 3 quintos multiplicado por 10m sería 6m. Esto sería 6m. En cambio, 10m multiplicado por el seno de 53, que vale 4 quintos, sería 8m. Entonces ya hemos descompuesto el peso en dos valores, en 6m y 8m. Por lo tanto, quiero que analices, por favor. Ahora, mira, observa.
acá está el objeto. Sobre el objeto, ¿qué fuerzas hay? Está la fuerza de fricción cinética, está una componente del peso, que es 8m, está una fuerza o la otra componente del peso, que es 6m, y está nuestra reacción normal. ¿Listo? Y el cuerpo se está moviendo de esta forma. ¿Listo? Entonces yo te pregunto, ya tengo las fuerzas paralelas y perpendiculares. El movimiento está en el eje paralelo. Por lo tanto, estas dos fuerzas de 6m y n, ¿cómo deben ser? Como el movimiento solamente está en el eje paralelo, en la perpendicular no existe movimiento. Por lo tanto, como no existe movimiento, la fuerza de reacción normal debe compensarse con la otra fuerza. Por lo tanto, podemos decir que la normal vale 6m. Profesor, ¿y por qué es importante la normal? Porque la normal nos permite calcular la fuerza de fricción. Recuerda que la fuerza de fricción se calcula multiplicando el coeficiente cinético por la normal. Entonces, multiplicando el coeficiente, que es 0,2, recuerda aquí, 0,2, por la reacción normal, que vale 6m, nuestro valor, ¿cuánto sería? Simplemente 1,2m. Ah, profesor, entonces ya tengo prácticamente todas las fuerzas. Fuerza de fricción que vale 1,2m y la fuerza 8m que está dirigida hacia abajo. Y las otras dos se compensan. Ahora te pregunto, y si ya tienes estas dos fuerzas que generan el posible movimiento, ¿hacia dónde sería la aceleración? Una fuerza de 8m hacia abajo y una fuerza de 1,2m hacia arriba. Por lo tanto, la que gana es la que va hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración es hacia abajo. Y una vez identificada la dirección de la aceleración, tú puedes aplicar la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton nos dice lo siguiente: la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Cómo se calculaba la fuerza resultante? Sumando todas las fuerzas que van a favor de la aceleración, que sería 8m, y le resto todas las fuerzas que van en contra de la aceleración, que sería 1,2m. Y esto es igual a la masa del bloque, que estoy considerando como m, multiplicado por la aceleración. ¿Esto qué es lo que me están pidiendo? Notas que masa, masa y masa se van y nos quedaría que el valor de la aceleración, para nuestro bloque sería 8 menos 1,2. Y eso sería 6,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el problema número 5 nos sale la clave B. Problema número 5, la clave B. ¿Listo, chicos? Ahora nos toca resolver el problema número 6. Dice, en la figura mostrada la polea es ideal, se desprecia el rozamiento. Si el coeficiente de fricción es 0,3 y la masa M1 es igual a 100 kilogramos y la masa M2 es 76 kilogramos, el bloque de masa M1 se mueve. A ver, vamos a analizar. Vamos a ver si los bloques se mueven o no se mueven. Y para eso lo que tú debes hacer es graficar las fuerzas sobre el cuerpo. ¿Listo? A ver, entonces graficando las fuerzas sería algo así. Sobre el bloque M1, ¿listo? Sobre el bloque M1 hay una fuerza dirigida hacia abajo. Como la masa del bloque M1 es 100, entonces la fuerza debe ser 1000. ¿Listo? 1000 newton. Ya está. ¿Qué más? La masa M2 vale 76, por lo tanto el peso sería 760. Ya está. Por lo tanto, podemos decir que M2 está jalando con una fuerza de 760, pero no sabemos lo que ocurre con M1, porque la fuerza de gravedad está dirigida hacia abajo, ¿no? Pero recuerda que el posible movimiento es en el eje paralelo. Por lo tanto, ¿qué cosa debo hacer yo? Descomponer la fuerza. Debo descomponer la fuerza. Voy a descomponer en una componente paralela y una componente perpendicular. ¿Listo? Ahora, ¿recuerda cómo se calcula cada uno de los valores? Ayudándonos del ángulo de inclinación, ¿sí o no? ¿Listo? Te debes ayudar de este ángulo. ¿Y este ángulo cuánto vale? El mismo que está por aquí, que sería 30. ¿Listo? Ahora, calculando cada uno de los valores, ¿cuánto sería? A ver, para eso lo que voy a hacer es separar el gráfico. Voy a analizar las fuerzas de cada bloque, pero por separado. Aquí está mi M1.
y por el otro lado voy a graficar a M2. Y voy a graficar sus fuerzas sobre cada una de ellas. ¿Listo? Por aquí la componente paralela de la fuerza y la gravedad, que sería 1000 por el seno de 30. Y por aquí, 1000 por el coseno de 30. Ya está. Notas por aquí que me dicen que consideremos coseno de 30 igual a 0,86. Observa por aquí. Por lo tanto, multiplicado por 1000, ¿cuánto sería? Sería 86 con dos ceritos. 8600. ¿Listo? 8600. Ahora, en este caso Newton, ¿no? Y por el otro lado tendríamos 1000 por el seno de 30, pero el seno de 30 vale 0,5, ¿no? Que es un medio. Por lo tanto, por aquí tendríamos 500. ¿Listo? 500. Ya está. ¿Listo? A ver, corrigiendo por favor. No sería 8600, sería 860 nada más. ¿Listo? 860. 860 newton. Y por el otro lado 500 newton. ¿Qué otra fuerza hay sobre M1? También está la fuerza de reacción normal. ¿Sí o no? Ya está. Debido a la cuerda, recuerda, debido a la cuerda, debemos acordar de esto, debido a la cuerda existe una fuerza de tensión, ¿no? Debido a la cuerda hay una fuerza de tensión. Ya está. Corte imaginario, tensión T. Ya está. Ahora, la pregunta es, ¿hacia dónde se moverá el cuerpo? ¿O hacia dónde tratará de moverse? ¿Por qué? Porque eso es importante para graficar, ¿quién? La fuerza de fricción, ¿cierto? Si el cuerpo se mueve hacia arriba, la fuerza de fricción es hacia abajo. Si el cuerpo se mueve hacia abajo, la fuerza de fricción es hacia arriba. ¿Listo? ¿Y cómo voy a identificar eso? Analizando al otro cuerpo. ¿Listo? Al otro cuerpo, a ver, de forma rápida y sencilla, sería algo así. ¿Listo? A ver, sobre el cuerpo M2 tendríamos la fuerza de la gravedad, que sería 760 newton. Y hacia arriba te das cuenta que tendríamos únicamente a la fuerza de tensión, ¿no? La fuerza de tensión. Que en este caso sería la misma tensión que en el cuerpo M1. ¿Por qué? Porque hablamos de la misma cuerda, solamente que esté enrollada con esa polea. Por lo tanto, analizando los dos bloques a la vez, dime, sobre el bloque M2 actúa una fuerza de 760 hacia abajo y trata de jalar a todo el sistema hacia abajo. Pero sobre el bloque M1 solamente está actuando la fuerza de 500, tratando de jalarlo en esa dirección. Por lo tanto, ¿quién de estos dos gana? ¿500 o 760? Obviamente gana 760. Por lo tanto, podemos decir que debido a que esta fuerza gana, el bloque M2 empieza a descender. Y si el bloque M2 empieza a descender, ¿quién empieza a subir? La fuerza, el bloque M1, ¿cierto? Entonces, si el bloque M1 está subiendo, ahora sí, ya puedes decir que la fuerza de fricción está dirigida hacia abajo. Y creo que con eso ya podemos determinar cuál es mi proposición correcta. ¿Listo? A ver, proposición A. Dice, el bloque M1 se mueve, a ver, sobre el bloque M1, ¿se mueve hacia abajo? No. Mal, incorrecto. B, ¿se mueve hacia arriba? Claro que sí. ¿Pero con velocidad constante? No, no se mueve con velocidad constante. Debido a que hay una fuerza que gana a otra, existe una aceleración. La aceleración es mayor que 0. ¿Listo? Ya está. Por lo tanto, hay aceleración. Por lo tanto, la segunda B es incorrecta. C, ¿se mueve para arriba con aceleración constante? Claro, esa es la correcta, ¿no? Y esa sería mi respuesta, ¿no? Como hay una fuerza resultante sobre el sistema o sobre los cuerpos, hay una aceleración constante. Y el cuerpo M1 se está moviendo hacia arriba. Vamos con la proposición D. Dice, ¿se mueve hacia abajo? No, desde ahí ya no está mal. El sistema está en equilibrio y M1 no se mueve. Eso es incorrecto, ¿no? M1 sí se mueve. ¿Listo? Ya está. Por lo tanto, problema número 6, la clave es la C. Sigamos, chicos, con el problema número 7. Dice, un cuerpo de 200 gramos, cae verticalmente con una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. La magnitud de la fuerza de fricción ejercida por el aire sobre el cuerpo es... A ver. Un cuerpo cae libremente. No, cae. Simplemente cae. Cae verticalmente. ¿Listo? Y su masa es 200 gramos. A ver, desde ahí nada más. La masa es 200 gramos. Profesor,
pero yo no quiero en gramos, yo lo quiero en kilogramos. Entonces, en kilogramos, ¿cuánto sería? 0,2 kilogramos. Pregunta, si la masa es 0,2 kilogramos, ¿cuánto será la fuerza, la gravedad o el peso? Simplemente multiplicamos por 10, ¿no? Que es la gravedad. Por lo tanto, su peso, la fuerza y la gravedad, sería 2 newton. Sería 2 newton. ¿Listo? Ahora, el cuerpo tiene una aceleración de 4. Entonces, la magnitud de la fuerza de fricción ejercida por el aire, la fuerza de fricción ejercida por el aire sobre el cuerpo será. Entonces dime, si el cuerpo está cayendo, esa fuerza de fricción ejercida por el aire, ¿hacia dónde debe estar dirigida? Bueno, esa fuerza de fricción debe estar dirigida en dirección opuesta al movimiento. Entonces podemos decir que la fuerza de fricción del aire es hacia arriba. ¿Listo? Y la aceleración del cuerpo debe ser ¿hacia dónde? Hacia abajo. ¿Listo? Por lo tanto, de forma directa aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? Que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Está? Recuerda, ¿cómo se calcula la fuerza resultante? Sumando todas las fuerzas que van dirigidas en la misma dirección que la aceleración, que en este caso sería solamente 2, y le resto todas las fuerzas que van en dirección contraria a la aceleración, que en este caso es la fuerza de fricción del aire. Entonces, chicos, sumas todas las fuerzas que van en la misma dirección que la aceleración y restas todas las fuerzas que van en dirección contraria. Y esto debe ser igual a la masa. Profesor, pero vale 200 gramos. Recuerda, debe estar en kilogramos y eso es 0,2. ¿Multiplicado por cuánto? Multiplicado por la aceleración, que vale 4. Por lo tanto, podemos decir y obtenemos que la fuerza de fricción del aire debe ser igual a, este 0,2 por 4 es 0,8 y pasa a restar al 2, que sería 1,2 newton. 1,2 newton. Por lo tanto, chicos, problema número 7, ¿qué clave nos saldría? La B. Problema número 7, clave